En medio de la aniquilación de Sodoma y Gomorra, bajo una lluvia de fuego y azufre, una familia corría por salvar su vida. Lot, sus 2 hijas y su esposa. La orden de su protector divino fue clara y terminante: no mirar atrás. Pero la mujer de Lot, cuyo nombre la historia olvidó, desobedeció. En un instante de curiosidad, nostalgia o desesperación se giró, y en ese mismo instante la mujer se convirtió en un pilar de sal. Este no es solo un castigo moral, es un enigma científico y geológico que desafía toda explicación. ¿Qué fuerza, qué proceso químico o qué cataclismo pudo transformar instantáneamente la biología humana en cloruro de sodio sólido? La tesis que revelaremos hoy es que la historia de la mujer de Lot no trata sobre la desobediencia. Es la crónica codificada de un desastre natural único, un evento que quebró la estructura social de las tribus circundantes, definió el tabú contra el regreso al pecado y forzó una nueva teología basada en la urgencia y el no retorno. Prepárense para la intriga, el misterio y la revelación de cómo un acto de curiosidad se convirtió en un monumento geológico y en una advertencia eterna. El corazón de este misterio reside en la paradoja central de la transformación. La zona del Mar Muerto y del Valle de Sidim, donde se cree que se encontraban Sodoma y Gomorra, es un área geológicamente anómala, rica en sal, azufre, asfalto y gas natural. La destrucción de las ciudades por lluvia de fuego y azufre ha sido interpretada por geólogos como una posible explosión atmosférica de gases naturales acumulados o un impacto de bólido que encendió las vastas reservas de betún y azufre. La paradoja es, incluso si aceptamos la destrucción cataclísmica, ¿cómo encaja la conversión a sal? Un cuerpo humano es principalmente agua y compuestos orgánicos. La instantánea transformación en sal desafía las leyes de la física y la química conocidas. La salificación es un proceso gradual de momificación o de incrustación mineral. Lo más extraño es el simbolismo químico. La sal es un agente desecante que conserva y un elemento purificador, pero también es un símbolo de esterilidad y desolación. Sembrar un campo con sal lo hace infértil. La revelación histórica sugiere que la transformación en sal puede ser la codificación de un evento traumático causado por la catástrofe. La mujer de Lot pudo haber sido víctima de una explosión de vapor sobrecalentado y azufre que la sepultó o la incrustó instantáneamente en depósitos de sal que se precipitaron. El resultado visible para los sobrevivientes fue una figura humana cubierta o convertida en el material más abundante y desolador de la región. El misterio no es que su cuerpo se hiciera sal, sino que el mito codificara la geología local para crear un monumento de advertencia antes de la destrucción. La vida en el Valle de Sidim se basaba en la dependencia de la prosperidad y la indulgencia. Sodoma y Gomorra eran ciudades ricas, ubicadas en una llanura fértil, como se describe en Génesis. La normalidad era la seguridad económica y una vida social marcada por la violación de las leyes, de la hospitalidad y la moral. La gente dependía de su prosperidad material para la seguridad y el ocio. El fin de la normalidad comenzó no con el fuego, sino con la orden de huir sin equipaje. El colapso de la dependencia se produjo cuando Lot y su familia tuvieron que abandonar su seguridad material sin mirar atrás, confiando únicamente en la palabra de sus guías divinos. El pecado de la mujer de Lot no fue simplemente la curiosidad, sino el apego mortal a esa normalidad perdida. Al girarse, ella eligió la dependencia de Sodoma sobre la fe en el futuro y la obediencia. Su transformación en sal fue un recordatorio físico de que cualquier dependencia material que te haga voltear la cara de la salvación es en sí misma estéril y mortal. Para las tribus nómadas que más tarde pasarían por la zona, el pilar de sal se convirtió en un tabú y una lección. La supervivencia dependía de la obediencia radical y el desapego total al pasado pecaminoso. El miedo a la ira divina superó el miedo a la pobreza o al nomadismo. La transformación de la mujer de Lot generó una crisis de liderazgo moral y espiritual en la pequeña familia que logró escapar. Lot, el hombre justo que fue salvado de la aniquilación, no pudo ni siquiera salvar a su propia esposa y su autoridad familiar se desintegró.
El silencio de la dirección ocurrió cuando se demostró que el líder, Lot, era incapaz de proteger a los suyos de las consecuencias de la desobediencia o de inspirar la obediencia incondicional. ¿Cómo se perdió la autoridad? Se perdió al fracasar en el control más básico, la voluntad de su esposa. Lot, aunque salvo, quedó moralmente disminuido, una figura trágica y aislada. El sistema que reemplazó a la autoridad patriarcal estable fue la anarquía desesperada. La desesperación de las hijas de Lot, que creyeron que la humanidad había sido aniquilada, las llevó a un acto desesperado e incestuoso para garantizar la continuidad de la línea. Este acto de anarquía moral fue una consecuencia directa del desorden dejado por el juicio de Sodoma y la pérdida del matriarcado. La mujer de Lot, aun convertida en sal, proyectó una sombra de desintegración. Su destino fue una lección aterradora sobre la fragilidad del liderazgo ante la voluntad individual y las consecuencias de la desobediencia. El caos moral y la desolación del paisaje generaron una fractura interna, irreversible, que culminó en el nacimiento de dos pueblos históricamente conflictivos. La crisis de unidad más profunda ocurrió en la cueva donde Lot y sus hijas se refugiaron. La anarquía moral de las hijas, el incesto, no fue un acto de maldad gratuita, sino un acto de desesperación total impulsado por el miedo de que ellas eran las únicas mujeres sobrevivientes y que la línea familiar, la única nación que quedaba, se extinguiría. Los pueblos que nacieron de esta unión son Moab y Amón. Esta no fue una simple genealogía. Fue la fundación de una rivalidad eterna. La casi guerra civil se codificó en el origen de estos pueblos. Nacieron de un acto de desorden y desesperación. Y sus futuras naciones, moabitas y amonitas, serían enemigos constantes de los descendientes de Abraham. Lot, en su aislamiento, se convirtió en el progenitor de la misma inestabilidad que había huido de Sodoma. El trauma de la sal, la aniquilación y la urgencia por sobrevivir crearon un linaje marcado por el desorden, una fractura que se mantuvo viva a través de milenios de conflicto fronterizo y moral. La conclusión paradójica de esta historia de aniquilación y salificación es que la mujer de Lot fue el catalizador del nacimiento de la nación y una transformación forzada para la teología del pacto. La transformación de la mujer de Lot marcó el punto de no retorno para la casa de Abraham. El evento confirmó una verdad teológica. La separación entre el mundo del pecado, Sodoma, y el mundo de la fe, Abraham, era absoluta y violenta. La transformación forzada fue la madurez teológica para las futuras generaciones de Israel. La historia les enseñó que el favor divino no se basaba en la geografía o en el parentesco, sino en la obediencia estricta y el desapego radical a la corrupción. La mujer de Lot, transformada en un monumento de sal en un valle devastado, se convirtió en el símbolo fundacional de que la salvación requiere dejar atrás el pasado pecaminoso sin un solo atisbo de nostalgia o arrepentimiento. El precio de esta madurez fue el incesto y la fractura de la familia de Lot. Pero el resultado fue la claridad absoluta para la descendencia de Abraham sobre la naturaleza del pacto. El aire se llenó de azufre, la tierra se hizo infértil y una mujer se convirtió en un monolito de sal. La verdad oculta del enigma de la mujer de Lot no es la química de su transformación, sino la fuerza incontenible del juicio y la absoluta necesidad de la obediencia. Hemos revelado cómo un desastre geológico y una desobediencia moral se convirtieron en un símbolo geológico-teológico que definió a naciones enteras. Ahora les pregunto, ¿qué pilares de sal modernos vemos en la sociedad? ¿Qué tabúes o monumentos de advertencia nos recuerdan que mirar hacia atrás puede ser fatal? Dejen sus interpretaciones científicas, geológicas y teológicas sobre este enigma en los comentarios. Denle a me gusta si este guión ha revelado el misterio oculto en la sal. Suscríbanse para que el algoritmo no nos convierta en olvido y activen la campana para desvelar el próximo gran secreto que la historia y la fe nos han ocultado. La obediencia es el único camino.